Hola, ¿qué tal? En este video les vamos a hablar sobre la traducción de la síntesis de proteínas. A lo largo del video se van a presentar las tres fases que tiene esto, que es la anidación, la elongación y pues la terminación de todo el proceso. Mis compañeras se llaman Kelly Ruiz, Mayra Piraban y pues la que le habla, Mayra Ariza. Entonces espero que sea de su agrado el video y que puedan aprender sobre la traducción de la síntesis de proteínas. Tanto la traducción como la transcripción hacen parte de un proceso de síntesis proteica, la cual a su vez hace parte de un proceso más general que es la expresión genética. Vamos a dar un pequeño concepto de qué se conoce como síntesis de proteínas. Entonces, la síntesis de proteínas es el proceso por el cual se componen nuevas proteínas a partir de los 20 aminoácidos esenciales. Este proceso de síntesis inicia con el paso de la información genética del ADN al ARN. Este paso de ADN a ARN mensajero se denomina transcripción, del cual vamos a dar un breve concepto, pues es esencial antes de iniciar más específicamente con el proceso de traducción. Ya. Bueno, les vamos a hablar un poco de la estructura del ARN, el cual es el encargado de transportar la información. Las moléculas de ARN o el ácido ribonucleico están formados por una sola cadena de nucleótidos, lo cual lo hace que sea una estructura o una cadena sencilla, el cual contiene ribosa en la pentosa y 4 bases nitrogenadas, que son la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo, que reemplaza la timina. La cadena del ARN es una cadena sencilla, la cual contiene unos determinados virus dentro de los redovirus. Se pueden presentar cadenas dobles, pero estos ARN catenarios son una excepción dentro de estos redovirus. Todas las moléculas del ARN se forman en el núcleo de la célula. Ya después saldrán al citoplasma a transportar la información obtenida dentro del núcleo. Entonces vamos a hablar de los ribosomas. Entonces el reconocimiento entre los tripletes del mensajero y los anticodones de los ARNT cargados con su correspondiente aminoácido, así como el establecimiento de los enlaces peptídicos entre los aminoácidos sucesivos tienen lugar en los ribosomas. Entonces a continuación vamos a ver cómo es un ribosoma, qué es el ribosoma y pues cómo está constituido el ribosoma. Los ribosomas son una estructura o partícula citoplasmática formadas por ribonucleoproteínas. Los ribosomas en las células eucariotas se encuentran en la membrana del retículo endoplasmático. La estructura general de los ribosomas procarióticos y eucarióticos consta de una subunidad pequeña, una subunidad grande y 2 sedes. La sede aminoácida, lugar de entrada del ARNT cargado con aminoácido, y la sede peptídica, lugar en la que forma parte de ambas subunidades, en el ribosoma eucariótico y procariótico. Entonces a continuación vamos a hablar de la activación de los aminoácidos y formación de los complejos de transferencia. La activación de los aminoácidos para formar los complejos de transferencias es el paso previo necesario para que pueda comenzar la traducción y consiste en la unión de cada aminoácido a su ARNT específico mediante la intervención de una enzima, la aminoácido ARNT sintetasa y el aporte de energía del ATP. La unión del aminoácido al ARNT tiene lugar por el extremo 3 del ARNT. Todos los ARNT en sus extremos 3
En el extremo 3 contiene la secuencia 3-ACC5. Las aminoácidos ARNT sintetasas tienen 3 sedes distintas, una para el reconocimiento de aminoácidos, otra para el ARNT y otra para el ATP. Debe existir menos una aminoácido ARNT sintetasa diferente por cada ARNT distinto. El ARNT se une al aminoácido ARNT sintetasa a través del lazo de diuracilo. Bueno, antes de explicarles cómo el proceso de la unión de los aminoácidos a la cadena peptídica, es necesario que sepan como un par de cositas. Bueno, el ARN transferencia se une al ARN mensajero por complementariedad, y el ARN de transferencia existe un llamado anticodón, que es como una secuencia que complementa al codón, que está en el ARN mensajero. Entonces, con ese enlace codón y anticodón se va como avanzando y se van haciendo como unos pequeños saltitos a medida que cada ARN de transferencia va aportando los aminoácidos necesarios, y estos aminoácidos se van enlazando, y ese proceso como de los salticos donde el ARN va pasando y los ARN de transferencia se van cayendo porque ya cumplieron su función. O sea, es como el paso del sitio A al sitio P, y esto se llama translocación. Bueno, ahora sí, en la elongación lo que sucede es que la elongación es pues como el proceso de translocación, que como ya lo había dicho es como el saltico del sitio A al sitio P. O sea que este proceso se sigue dando, y la molécula de ARN mensajero pasa a través del ribosoma, y aquí es donde se produce la unión de los aminoácidos a la cadena peptídica, y esto se produce gracias a la enzima llamada peptidiltransferasa. La peptidiltransferasa es la enzima encargada de que estos aminoácidos que vienen unidos al ARN de transferencia se puedan como enlazar entre sí, con enlaces peptídicos. También se puede decir que el ribosoma tiene como la función de, o sea, como si fuera... Entonces vamos a hablar de la primera fase, que es la fase de iniciación. Entonces esta fase es la preparación para que todo el proceso se prepare para la síntesis proteica. En primer lugar, el ARNM se une por su extremo 5' al subunidad menor del ribosoma gracias a un factor proteico llamado IF3. Luego se une el primer aminoácido por medio del NT al ARNM. Esto se da gracias a los puentes de hidrógeno que hay entre sus bases nitrogenadas. El primer codón que se forma es con AUG5', por lo que el primer codón es AUC. El aminoácido formado siempre en uno primero siempre va a ser formilmetionina. Este puede que se forma en la primera parte de la proteína, o si no, se elimina al final del proceso. Para que esta unión se pueda realizar es necesario el factor IF2. Posteriormente se ocurre la unión de la subunidad mayor del complemento, para lo cual se fabrica otro factor de iniciación diferente llamado IF1. A todo esto se le une el primer aminoácido transportado unido por su ARNT.
Bueno, también es importante hablar de la elongación de la cadena polipeptídica, la cual, una vez formado el complejo de iniciación, se puede iniciar pues con esta elongación del polipéptido. Básicamente, esta elongación es la formación de enlaces peptídicos en los aminoácidos. Como podemos ver, estos son dos aminoácidos que se unieron a través de un enlace peptídico. Bueno, en este proceso de elongación intervienen el peptidil ARNT, los aminoácidos ARNT, ribosomas, ARNM, enzimas, factores proteicos de elongación, EFTU, EFTS y EFG, que son los tres factores que comprende este proceso, al igual que fuentes de energía como GTP y GDP. Se puede distinguir 4 fases esenciales en este proceso, siendo pues principalmente 3 y la cuarta la terminal. Bueno, entonces en la primera fase correspondiente el aminoácido ARNT corresponde al siguiente triplete del ARNM y entra en la sede ADL. El ribosoma, gracias a la intervención del factor EFTU. Para ello, EFTU se une primero al GTP, que va a ser la fuente de energía, activándose, y después el complejo activado EFTU GTP se une al aminoácido ARNT. Después la hidrólisis de GTP a GDP favorece la entrada del aminoácido ARNT en la CDA y el complejo EFTU GDP se libera finalmente. En la fase 2, la liberación del ribosoma del complejo EFTU GDP está mediada por la intervención del factor de elongación EFTS. Este factor también interviene en la regeneración y activación del factor EFTU. En la fase 3, ya la transferencia de la cadena peptídica del peptidil ARNT, que está a distinguir 4 fases esenciales en este proceso, siendo pues principalmente 3 y la cuarta la terminal. Bueno, entonces en la primera fase correspondiente el aminoácido ARNT corresponde al siguiente triplete del ARNM y entra en la sede ADL. El ribosoma, gracias a la intervención del factor EFTU. Para ello, EFTU se une primero al GTP, que va a ser la fuente de energía, activándose, y después el complejo activado EFTU GTP se une al aminoácido ARNT. Después la hidrólisis de GTP a GDP favorece la entrada del aminoácido ARNT en la CDA y el complejo EFTU GDP se libera finalmente. En la fase 2, la liberación del ribosoma del complejo EFTU GDP está mediada por la intervención del factor de elongación EFTS. Este factor también interviene en la regeneración y activación del factor EFTU. En la fase 3, ya la transferencia de la cadena peptídica del peptidil ARNT, que está en la sede A, en la sede P, al aminoácido ARNT que ha entrado en la sede A. Esta reacción está catalizada por una enzima que es la peptidiltransferasa. Después el ribosoma avanza un codón sobre el ARN mensajero en la dirección 5 a 3, o sea, se transloca. Este paso se realiza gracias
a la intervención del factor EFG activado por la hidrólisis de GTP. En esta fase se libera el ARNT descargado que está en la CDP y al moverse el ribosoma el peptidil ARNT recién formado que estaba en la CDA pasa a ocupar la CDP. Cada una de estas tres fases del proceso de elongación se repiten cada o tantas veces como aminoácidos posea pues el polipéptido sintetizado menos uno, que es el primero. Ya entramos a hablar sobre el paso de la finalización. Este se da cuando llevo un codón, es decir, un fragmento de ARN mensajero que tiene una secuencia para la cual no existe ARN de transferencia que lleve aminoácido. Es decir, hay 3 secuencias de ARN mensajero que no corresponden a aminoácido, ninguno, no tiene. Cuando llego a esas secuencias y se une el factor de terminación, lo que sucede es que esa cadena peptídica se hidroliza y se separa del ribosoma, y lo que sucede con el ribosoma es que a la vez se desmonta en 2. Por lo tanto, vuelve a quedar inactivo. Bueno, esto ha sido todo el proceso de traducción. Esperamos que haya sido de su agrado el video y que además el mensaje hubiese sido claro. Muchas gracias. Recuerden, nuestros nombres son Kelly Ruiz, Mayra Pirabán, Mayra Ariza y somos estudiantes de segundo semestre de la Universidad de Los Llanos. Estamos con la materia de Bioquímica 2.